De 15 a 17, Paren el Mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Maglin. Producción, Gonzalo Yuria. Paren el Mundo. Muy buenas tardes, este es Paren el Mundo del martes 19 de mayo, pasando 4 minutos de las 3 de la tarde, volvemos a acompañarnos a Parar el Mundo, pero para subirnos y tratar de entender un poco qué está pasando en distintas partes del mundo. Hoy vamos a tener un giro muy completo por varios continentes, por varios países, y también un giro muy completo acá mirando a mi gran compañero Brian, más lindo, ¿cómo estás, Brian, este martes? ¿Cómo te recibe el martes 19 de mayo? Mi querida Denise Mota, ¿cómo le va? Muy bien, contento acá, esperando, ansioso todo lo que tenemos hoy para contar y para decir. Ay, que es mucho, sí. Mucho, el mundo no para, pero lo paramos un ratito. No, contento, bien, el sol, el clima otoñal a mí me pone bien. Digamos. ¿Te gusta? El frío con sol, y frío es amable, digamos, en este momento es amable, de noche se pone complicado, pero ahora está amable. Esta temperatura con sol me pone de buen humor. Te pone de buen humor, así que así soy así de fácil, con tan poco, mirá. Muy fácil, mi querido, la verdad, te felicito. Gracias. Bueno, felicito también a todo ese equipazo que nos acompaña diariamente. Alejandro Correa, operador de radio. Joaquín González, operador de video. Acá saludando nuestro productor Gonzalo Yuria. También saludamos con la alegría, el afecto, la atención de siempre a nuestros queridos oyentes y televidentes que pueden escribirnos desde ya al 099-891-888. Hay mucha cosa para informar, para comentar, para poner contexto, para volver a informar, porque hay muchos desarrollos de ayer que siguen pasando, por ejemplo, en Bolivia. Así que si te parece, mi queridísimo Brian, arrancamos sin más. Claro que sí. 5, 4, 3, 2, 1. Las 5 del día. Bueno, ahí vamos. Empezamos por España porque el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, fue imputado por la justicia de su país como presunto líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias cuya finalidad era la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la aerolínea Plus Ultra. La investigación indaga la existencia de una supuesta trama de blanqueo de dinero con el rescate público de 53 millones de euros que el gobierno entregó a esta compañía aérea Plus Ultra tras la pandemia, según lo que informaron medios españoles. Por esta razón, el ex líder socialista fue llamado a declarar ante la justicia el próximo mes, el día 2 de junio. El diario El País de Madrid destacó que esta es la primera vez en democracia que un expresidente del gobierno español está investigado en una causa por corrupción. Sorprendente, no solo que el hecho de que esté involucrado Zapatero o que sea llamado a comparecer ante la justicia, sino también la respuesta que están dando en este momento todos los actores políticos en España. Sabemos que Pedro Sánchez tiene en este momento un momento particular, no solo porque es miembro del PSOE, sino que además tiene en este momento en España diferentes instancias de oposición por parte del Partido Popular y también por parte de Vox, dos críticas hacia la derecha, una más derecha, otra menos derecha, o más extrema derecha, y que vienen cuestionando al propio Pedro Sánchez con algunas acusaciones, algunas de probadamente falsas y otras que tendrán que ser investigadas eventualmente en algún caso, de eventuales hechos de corrupción que involucrarían a él y a su esposa. Entonces, claro, en ese marco salen hoy rápidamente, luego de que se confirmara esta imputación sobre José Luis Rodríguez Zapatero, a mencionar que el PSOE está todo así, con estas palabras, todo inundado de corrupción, y Pedro Sánchez, primero, piden que comparezca ante el Parlamento y dé respuesta por todo lo que está ocurriendo, pero además le piden la disolución del gobierno a partir de esta imputación sobre Rodríguez Zapatero. Bueno. Obviamente, desde el PSOE, primero, Rodríguez Zapatero no dio por cierto esto, ni mucho menos, y por otro lado, el PSOE salió a manifestar su apoyo tanto al gobierno actual
cómo específicamente a Zapatero, y obviamente desmienten esta trama. El propio Zapatero grabó un video y presentó su declaración en la cual dijo que se va a someter a la justicia, que no ejerció ningún tipo de influencia para favorecer ninguna empresa, en este caso la Aerolínea Plus Ultra. Y lo otro que se le imputaba, que es el hecho de haber trabajado en consultoría a través de una empresa propia y después también con haber contratado a sus propias hijas para que desarrollaran para su propio trabajo de consultoría algunos elementos de marketing y demás. Eso dijo que es cierto, pero que él lo decidió así, pero que no tiene nada que ver con el Estado y que es otra cuestión privada y que no tiene que ver con un problema de nada ilegal y que él lo va a demostrar en la justicia y que no hay ningún problema con eso. Esas son las declaraciones, por supuesto, que hizo él. No quiere decir esto. Que claro, no iba a salir tampoco asumiendo nada, ¿no? Bueno, no, podría haber hecho silencio, podría haber dicho que la justicia se embarcará. Es cierto que también la prensa abordó a sus propias hijas a la salida de su empresa y tuvieron que huir y escaparse, digamos, en forma incómoda y violenta en algún punto también, pero bueno, no dieron respuestas ante la prensa y decidieron salir, digamos, de su propia empresa de esa manera. Y entonces tuvieron que responder de alguna manera. En este caso Zapatero lo hizo con ese video. Habrá que ver efectivamente después, más allá de lo que hayan dicho en primera instancia los diferentes actores políticos, cómo se desarrolla el caso, por un lado en términos judiciales y por otro, qué hace Pedro Sánchez en relación a esto y el PSOE en particular. Por ahora parecería difícil que le quitaran apoyo a Zapatero, más allá, insisto, de que tenga o no incidencia sobre el propio gobierno actual. Sí, seguiremos acompañando. Bueno, también está en estado de acompañamiento por nosotros permanente. Perdón, lo último. No, es que me acordé de algo que quería mencionar, que recordar para el contexto, porque siempre nos gusta dar las noticias y también el contexto, recordar el momento particular en el cual Pedro Sánchez se encuentra a nivel internacional, donde trata de erigirse como un actor de peso que lo por un lado la oposición en términos internacionales, por eso como un actor de combate o diferenciación muy contundente con respecto a Donald Trump, Estados Unidos y sus posicionamientos geopolíticos, pero también pensando en la política interna, que tiene que revalidar su propio poder hacia adentro. Entonces es en ese momento donde se aparece un elemento judicial que podría erosionar la imagen personal de Sánchez, pero específicamente del PSOE. Desde el partido. Bueno, seguimos acompañando obviamente el conflicto en Irán y las negociaciones. Un funcionario iraní citado por agencias de noticias locales afirmó que la amenaza estadounidense de un ataque masivo en cualquier momento será respondida con firmeza y afirmó que su país está preparado para afrontar cualquier agresión militar. Estas declaraciones se producen un día después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que pospuso un ataque planeado contra Irán tras los pedidos de los líderes de Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Trump dijo también que se están llevando a cabo negociaciones serias en secreto. Ayer mismo nosotros comentamos que a través de funcionarios Trump decía que la negociación con Irán volvería a ser con bombas, así que en ese sentido también viene ahora esa respuesta iraní. Sobre este punto, el presidente iraní Masoud Pezeshkian defendió la participación de Teherán en las conversaciones y rechazó las insinuaciones de que el país estuviera cediendo ante la presión. Diálogo no significa rendición, afirmó Pezeshkian y agregó que Irán había entrado en las negociaciones con dignidad, autoridad y la preservación de los derechos de la nación. Esto de las negociaciones en secreto tiene más sentido de lo que veníamos viendo en las últimas semanas, que era bastante más una negociación por paloma mensajera, ¿no? Por Twitter, por X, algo más o menos así. Siempre se supuso y se entendió que detrás del no viaje de algunas autoridades norteamericanas en su momento a Pakistán para la mediación y para la negociación, o incluso el no viaje después de algunas autoridades iraníes que dijeron, bueno, si no vienen nos vamos y demás, y en ese especie de contrapunto donde, bueno, quién va, quién no va, etcétera, al diálogo. ¿Quién pisa el palito? Sí, ¿no? Que seguía habiendo, obviamente, por supuesto, algún canal de diálogo, por lo menos a través de los mediadores. Si bien Pakistán, podía aparecer Qatar en algún momento. Hay que ver cómo se da después este tipo de conversaciones. Ayer Donald Trump rompió un propio récord, digamos. O sea, en el mismo día amenazó con bombardear Irán nuevamente y luego dijo, el mismo día, porque hasta ahora por lo menos se demoraba un día, dos, una semana, unos días. Claro. El mismo día advirtió que no iba a bombardear Irán,
por pedido de un montón de países, en este caso Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y demás. Yo creo que ahí hay una doble lectura. Una es, por supuesto, la tensión, la presión, la idea de presionar sobre las autoridades iraníes para que eviten nuevamente la caída de bombas sobre su propio territorio y que los ciudadanos iraníes dejen de padecer ese conflicto bélico. Entonces los presiona de alguna manera, pero esta lectura de que Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, recordemos que son todas monarquías que hasta hace poquito tenían una relación, o siguen teniendo una relación muy tensa con Irán, pero algunas se vienen acercando mucho a Israel y al reconocimiento y a diálogo. Incluso hubo desacuerdos, veníamos hablando sobre Emiratos Árabes e Israel en los últimos días. Entonces pareciera también ser esta una forma de reinstalar la idea de que hay ejes diplomáticos e estabilizadores en la región que buscarían alcanzar un acuerdo de paz. Es decir, si hasta ahora se mencionaba que Emiratos Árabes Unidos no se había comportado de forma diplomática y había instado a que los otros países agredieran sobre Irán o que tuvieran posiciones más fuertes, acá Trump dice, no, ojo que ellos pidieron la paz y me pidieron que no lo hace y que no bombardee y no bombardeo porque ellos lo pidieron. Sí, él dijo que estuvo a una hora de ordenar los bombardeos y después dio marcha atrás. Bueno, pero en un día, digamos, hay que reconocer que esta vez lo hizo muy rápido. Fue una reflexión muy rápida. Se ve que le llegó rápido el segundo pensamiento. Ahí va. Bueno, nos vamos a tu país, si te parece. Dale, nos vamos. Tomamos ese avión. Tu país es Uruguay igual. Exacto, pero digo, tu país de origen. En mi corazón hay lugar para muchas cosas. Nos vamos entonces a Uruguay nomás, dice. Nos vamos entonces un poco a Brasil porque hay novedades en términos electorales, o por lo menos en lo que los sondeos, las encuestas vienen arrojando. Sí. A ver, ¿qué pasó? Bueno, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva amplió su ventaja sobre su rival directo en las elecciones, que es el candidato de derecha Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, de acuerdo a lo que nos muestra una encuesta publicada hoy de la consultora Atlas. En el escenario de primera vuelta, Lula ahora, según esa encuesta, obtendría el 47% de los apoyos contra un 34,3% de Bolsonaro. Y en un eventual balotaje, el actual mandatario tendría el 48,9% contra el 41,8% de intención de voto en relación al hijo del exmandatario Bolsonaro. Esa es una diferencia gigante porque no sé si se acuerdan que estaban técnicamente empatados. Ahora hay una diferencia de 6 puntos. Sí, que sale incluso del margen de error, porque hasta sale ahora ampliamente del una margen. décima arriba, un punto arriba para uno, para el otro, era dentro del margen de error. Exacto. Y esta encuesta fue la primera que se hizo sobre las elecciones presidenciales, publicada tras los audios que prueban la relación de la familia Bolsonaro con el banquero Daniel Vorcaro, ex propietario del Banco Master. Y acá quiero hacer un gran paréntesis, vamos a parar ahora sí claramente el mundo. Paramos el mundo y paramos Brasil. Paramos Brasil un ratito para subirnos y entender. Sí, porque yo, Denise, necesito que vos me ayudes a entender y me expliques, porque hasta ahora Vorcaro y el Banco Master se suponía que estaban dañando al otro sector y no necesariamente al sector de Bolsonaro. Entonces, y ahora parece que esto tiene un efecto negativo sobre Bolsonaro. ¿Cómo es eso? Sí, está todo mezclado, ¿no? Como decimos en portugués, junto y misturado, porque en realidad todavía no se sabe quiénes están totalmente involucrados y el grado de relación que tienen con Vorcaro. Entonces, eso puede llegar a ser realmente definitivo para las elecciones de este año. Entonces, yendo por pasos, ¿no? Este resultado de esa encuesta, la primera que se difunde después de la difusión de estos audios. A ver, la vuelta de Lula al nivel de estos 47%, ¿no? Con ventaja clara, como vos decías, Brian, saliendo del margen de error, del empate técnico en relación a Flávio Bolsonaro, es una consecuencia directa, claramente, de la filtración de unos audios que vienen golpeando la campaña del hijo de Bolsonaro. Empezó la semana pasada y siguen de a poquito apareciendo elementos que van complicando a la campaña de Flávio Bolsonaro. La semana pasada, el portal Intercept Brasil dio a conocer el contenido de mensajes escritos y de audio de WhatsApp entre Flávio Bolsonaro, ese candidato a la presidencia, y Daniel Vorcaro. ¿Quién es Daniel Vorcaro? Es un banquero que está preso bajo sospecha de liderar un esquema de fraudes multimillonario que involucra a autoridades brasileñas
de distintos sectores, o sea, no solo partidos políticos, pero también Suprema Corte, altos funcionarios del sistema financiero, influenciadores de Internet. Es como una acción bastante amplia. Un fraude que desvió fondos públicos y de pensiones. Vorcaro era dueño del banco Master, un banco que creció muy rápidamente a partir de estos fraudes, ¿no? Y el caso Master, que está en investigaciones y que todavía está a la espera de una colaboración premiada de Vorcaro que se está negociando, como yo decía, tiene potencial de desestabilizar en profundidad el escenario político brasileño, faltando menos de 5 meses para las elecciones, y esa primera encuesta es un ejemplo claro y el primer ejemplo claro del peso de ese caso en las elecciones, una vez que aún no se tiene claro cuántos y cuáles políticos están involucrados en ese esquema de fraude al sistema financiero y a los inversionistas del banco también, claro, ¿no? También hay sospechas, como yo decía, de que están involucrados jueces de la Suprema Corte brasileña y familiares, algo que también es muy importante y muy grave, porque fue el Supremo Tribunal Federal el que mandó Bolsonaro preso por intento de golpe de Estado. Entonces también ahí se debilita una pata de la institucionalidad brasileña, que era la única que iba permaneciendo más o menos ilesa. Hasta ahora se calcula que Vorcaro y sus asociados hayan arquitectado un fraude de alrededor de 7.600 millones de dólares. 7.600 millones de dólares. Wow. Es el mayor fraude bancario de la historia de Brasil. No hay nada parecido. En el caso de estos mensajes filtrados entre Flávio Bolsonaro y el banquero Vorcaro, Flávio pedía al dueño del banco que le repasara una plata convenida entre ellos para pagar los costos de una cinebiografía de Jair Bolsonaro, que está por estrenarse, llamada Dark Horse. Los pagos serían de 134 millones de reales, que es más o menos 30 millones de dólares, que es un presupuesto muy alto, dígase de paso, para películas. La semana pasada, con entrevistas hechas aún antes de la difusión de estas conversaciones, Lula y Flávio estaban empatados en 45%, como yo comentaba, en segunda vuelta, y según el Datafolha, este vínculo puede complicar mucho, tiene potencial para complicar mucho la campaña de Flávio, porque ahora hay investigaciones de la Policía Federal, también en el sentido del involucramiento de su hermano Eduardo, que vive en Estados Unidos, con fondos asociados o que pertenecían a Vorcaro. O sea, muy probablemente van a seguir apareciendo elementos que van a seguir complicando más esa campaña, pero ojo, también puede complicar la campaña de Lula, depende de lo que aparezca. Bien. No sabemos todavía si estas filtraciones son selectivas, si están orquestadas, o sea que minuto a minuto. O sea, bien, ahora este descenso en la eventual votación en segunda vuelta de Flávio Bolsonaro está ligada directamente a esta filtración. Directamente, es un efecto inmediato. Creo que ahí hay dos factores, ¿no? Que estábamos hablando con Gonzalo antes del aire. Está la visita de Lula a Trump, que mejoró, nosotros bien, también trajimos estos datos de estas encuestas. Sí, que todavía en ese momento todavía no teníamos medido, me parece. Claro, mejoró la percepción del gobierno Lula, mejoró la percepción de los resultados de esa visita, y mejoró también la percepción del brasileño respecto a estar aliado a Estados Unidos por temas económicos. Bien. Eso, aliado a la filtración de estos audios que involucran en una primera lectura a Flávio Bolsonaro con un esquema de fraude multimillonario, es como que ayudó a dar esa desequilibrada, digamos. O sea, habrá que ver, pero estos escándalos deben seguir y veremos hacia quién, ¿no? En qué sentido, en qué dirección. Ahora, último comentario. Sí. Estos 6 puntos, aumentaron mucho la fila de los indecisos y de los votos en blanco y anulados. Entonces, ojo que no fue para los demás candidatos, porque hay otros candidatos de un espectro parecido a Flávio Bolsonaro, ¿no? Romeu Zema, de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, de Goiás. No fue a ese sector. Entonces, todavía la sensación que tengo, sin ser analista, pero es que hay gente que está indecisa y que prefirió retirar por ahora el apoyo a Bolsonaro, su voto, su apoyo, y esperar para redefinirlo. O sea que son puntos que están en disputa.
Hoy con una más que igual, más allá sin proyecciones a futuro, porque es muy difícil saber, vos recién marcaste muy claramente que va a depender también de qué audios y qué otras cosas se filtren y se vayan conociendo. Sabemos que a veces en tiempos electorales, en todos los países, en Brasil no es la excepción, aparecen un montón de lo que se dice filtraciones en cuentagotas, ¿sí? Que es que van apareciendo elementos que van haciendo modificar la percepción pública en relación a las elecciones y a los candidatos. Pero ¿te imaginás? Porque hace 5 días era impensable, pero o una semana, o 10 días, lo que fuera, pero ¿te imaginas la posibilidad de que Bolsonaro retire su candidatura o que le exijan que retire su candidatura? Hay especulaciones sobre eso, pero ahora sí, citando a los analistas, más o menos el consenso es que sería problemático eso por varias razones. La primera es que si Flavio retira la candidatura, sería como asumir admitir la culpa o admitir que no tenía la lisura suficiente, la idoneidad suficiente para mantener su candidatura. O sea que sería un golpe tremendo a la familia Bolsonaro. O sea, no nos olvidemos que Flavio sale con el capital del padre, ¿no? En ese sentido, el apellido Bolsonaro es el que está en competencia, más de si es Flavio, Eduardo, Renan, Laura o lo que sean los hijos de él. Entonces, eso parece muy improbable. La segunda razón es que no hay un segundo candidato, más allá de que Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo, en su momento estuviera en la disputa. Tarcísio es candidato a la reelección. Entonces sería una movida demasiado, no digo que no pueda pasar, pero sería una movida demasiado aparatosa, causaría muchísimo ruido. Y están, en el caso de las elecciones de Brasil, que no es un tema menor, están los arreglos en estados. Entonces están la cosa de que, bueno, yo te acompaño en Minas, vos me acompañas para la nacional, pero yo no mando un candidato de mi partido en Minas, apoyo el tuyo, pero vos... Entonces, ese ajedrez podría desestabilizar toda la arquitectura que se armó en torno a eso. Exacto. Ahora, porque yo me imaginaba vos... En los estados. Claro, vos recién mencionabas a Tarcísio y demás, yo me imaginaba, bueno, Tarcísio yo lo veo con cuchillo y tenedor, ¿no? Como pensando... Él estaría fascinado. Que si se cae Flavio... Él estaría fascinado porque hubo esa disputa en su momento. Y también está Michelle Bolsonaro, la ex primera dama, pero que no es apoyada por el clan Bolsonaro, por los hijos de Bolsonaro. Entonces, claro, es la madrastra, ¿no? La madrastra ahí se pone como una medio telenovela. Claro, como ahí ya entramos en LAN, en el programa de Cemento. Pero ojo que a veces parece que no, pero a veces en la política pueden aparecer este tipo de elementos que uno pensaría que están por fuera y no están nada por fuera necesariamente. ¿Y cómo? Mirá, ¿cuántas horas tenemos para hablar de eso? Para hablar de los Bolsonaro, el clan Bolsonaro. Bueno, si te parece, vamos a seguir de cerca, obviamente, lo que pase con Brasil, por supuesto, porque si bien todavía falta mucha agua por correr debajo del puente, qué metáfora espectacular, para ver qué pasará después con las candidaturas y eventualmente después con la primera vuelta y después con una eventual segunda vuelta, que eso prácticamente está descartado que habría en principio. Obviamente vamos a ver qué audios se disparan, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a tener que seguirlo de cerca porque obviamente es la definición, por lo menos a nivel regional, diría internacional también, pero sobre todo a nivel regional, más importante en lo que respecta a continuidad o cambio también de color político y de orientación de la región hacia un lugar o hacia otro. Tiene muchos efectos concretos sobre el resto de los países a nivel regional, ni hablar para Estados Unidos también, que por algo se encontraron Trump y Lula. Así que bueno, seguimos en la región, pero nos vamos un poquito de Brasil para ir a otro lugar que está súper candente. Hablábamos ayer, hicimos una entrevista con Grover Yapura, específicamente para entender un poco qué pasaba en Bolivia. Bolivia es tema de títulos y principales páginas de los portales y los diarios de todo el mundo en este momento y todas las agencias, porque sigue, por supuesto, el conflicto, las protestas que llevan más de 2 semanas y que se han instalado no solo en las afueras de La Paz, en el corte de caminos, sino también específicamente en el corazón de La Paz, frente al Palacio Quemado, al Palacio de Gobierno. Y ha sido, obviamente, ayer con una violenta represión también resistido por parte de la policía. Más de 120 personas detenidas, algunas de ellas ya quedan solo creo que 20 o 30 personas en este momento aprehendidas, orden de detención sobre algunos dirigentes, así que tuvimos en ese sentido una definición por parte del gobierno boliviano de Rodrigo Paz, que va a presentar una denuncia ante la Organización de Estados Americanos, ante la OEA, por la situación interna. El canciller boliviano, Fernando Aramayo, anunció que su país presentará una denuncia ante la OEA por lo que calificó como un atentado contra la democracia y la estabilidad política, impulsado por sectores movilizados en el país.
La autoridad informó que el gobierno expondrá la situación boliviana este miércoles ante la Asamblea de la OEA y solicitará el envío de una misión internacional para verificar el contexto de conflictividad y violencia registrado en los últimos días, de acuerdo a lo que informa el diario paceño La Razón. El canciller sostuvo que el gobierno diferencia las protestas sociales legítimas de las acciones que, según dijo, buscan la desestabilización del gobierno del presidente Rodrigo Paz. Ahí es interesante hablar un poco de lo que hablamos ayer precisamente con Grover, pero que también recogen algunos medios locales e internacionales en relación a estas protestas. ¿Viste esta diferencia entre protestas legítimas y protestas que vendrían siendo fogoneadas por algunos actores? Todas las personas con las que hablas en Bolivia, periodistas, analistas y demás, dicen, ojo, porque acá hay una protesta legítima que tiene que ver con un descontento muy profundo en relación al precio del combustible, en relación al precio en este momento ahora de todo lo que tiene que ver con alimentos y demás, específicamente en La Paz, porque al estar bloqueadas las carreteras y bloqueados los caminos, no hay acceso de alimentos, de medicamentos y demás hacia La Paz. Pero por un lado está toda la protesta de sectores que claramente tenían manifestaciones, a la que se sumaron después otras protestas sociales también legítimas, como la de los mineros en relación a su propio trabajo y su propia corporación, que es la Corporación Minera de Bolivia. Después la Central Obrera Boliviana también con reclamos que son legítimos. Y por otro lado aparecen detrás, ahí sí, las acusaciones por parte del gobierno a los sectores cercanos o que responderían, porque también eso habría que comprobarlo, que responderían a Evo Morales y que estarían también generando lo que ellos consideran un sitio de La Paz para poder desestabilizar al gobierno y de esta manera exigir, como que han exigido muchos de las organizaciones sociales que estaban manifestándose, de todo el arco que venimos mencionando, en pedido de renuncia del presidente. Recordemos que Rodrigo Paz, Zamora, yo ayer dije Quiroga por error, ¿no? Porque pensaba en el Tuto Quiroga, a quien quieren colocar eventualmente como una posibilidad de ultraderecha que reemplazara a Rodrigo Paz a algunos actores. Rodrigo Paz Zamora, hijo de Jaime Zamora, expresidente boliviano, ahora sí, gobierna hace solo 6 meses, ¿sí? Y entonces muchos sectores, sobre todo, si bien él llega al gobierno con una alianza que incluía sectores medios y sectores populares que en este momento están reclamándole y que se están manifestando en contra de sus decisiones y su vocación en algunos sectores privatistas, de algunas empresas públicas, en otros sectores de ajuste en términos del presupuesto y el déficit fiscal, y sobre todo en el tema del combustible que mencionábamos al principio. También es cierto que hay sectores que no lo apoyaban necesariamente o que tenían un poco de reparos, que ahora lo están apoyando muy fuertemente, específicamente el Comité para la Cruceñidad y todo el sector de Santa Cruz, un sector de muchísima riqueza, que en este momento se manifestó en favor de Rodrigo Paz y llamó a realizar una marcha por la democracia y también garantizar la estabilidad del gobierno. Así que la disputa sigue muy abierta, al punto de que en el Alto, en toda la zona periférica que bordea La Paz, las manifestaciones son muy profundas y muy crudas, y allí debía jugar, por ejemplo, hoy Always Ready, un equipo boliviano por la Copa Libertadores, y no va a poder realizar ese partido contra un equipo brasileño, Mirasol, y va a jugar en Paraguay. O sea, hablamos de una situación que ha llevado a que incluso situaciones extrapolíticas o netamente deportivas también tengan consecuencias directas, así que vamos a tener que seguir de cerca también Bolivia para ver qué pasa, porque vamos a hablar seguramente con alguien de Bolivia esta semana también para que sigamos de cerca lo que viene ocurriendo, cuáles son los mecanismos eventuales de relajación de las tensiones o de la forma de destrabar el conflicto, si tiene alguna válvula de escape o no Rodrigo Paz en el sentido de poder reconquistar algún margen manera. Sí, claro, porque ahora aparecía esta situación donde no encontraba, y ayer lo hablábamos con Grover, un interlocutor único válido, porque el problema es que al sumarse tantas organizaciones y tantos sectores distintos a la protesta, que exigen además la renuncia directamente, están en un momento donde no tienen mucho con quién interlocutar para poder destrabar el conflicto, así que habrá que seguirlo de cerca. Ahí vamos. Bueno, ahora vamos al Congo, porque autoridades mundiales de la salud están considerando si las vacunas o los medicamentos aún en desarrollo podrían utilizarse para combatir el ébola en la República Democrática del Congo, mientras que el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, expresó su profunda preocupación por la velocidad y la magnitud del brote. Tedros declaró que se registraron al menos 500 casos sospechosos de ébola y 100
130 muertes sospechosas en la República Democrática del Congo desde el inicio de este nuevo brote, un aumento considerable con respecto a los aproximadamente 200 casos y 65 muertes registrados cuando se anunció el viernes, o sea, bastante menos de una semana. Y ya es el doble de los casos y el doble de las muertes. Desde la Organización Mundial de la Salud se considera que la propagación a través de la porosa frontera con Sudán del Sur es probablemente cuestión de tiempo y advirtieron que la deficiente infraestructura de salud pública en el Congo hace que se esté actuando a ciegas, o sea, el peor escenario posible, ¿no? Falta de estructura para poder contener algo que se propaga rápidamente. Sí, más tarde en una de las entrevistas que tenemos pautadas para hoy vamos a poder hablar un poco de cómo es la situación en este tipo de países, pero sobre todo en este tipo de situaciones muy concretas, de mucha deficiencia, de actuar casi a ciegas, de muchas emergencias sanitarias, de déficit por un lado de infraestructura y por otro lado de provisiones y demás, así que vamos a hablar después más adelante. Seguiremos también de cerca esta situación y si te parece, vamos a lo que viene. Nos parece. Lo que viene. Ahí va, Brian querido. Después de la pausa vamos a estar conversando con la abogada argentina Claudia Martín, integrante del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el estado de excepción en El Salvador, conocido como JIPES, grupo que realizó un informe sobre la situación en el país presidido por Nayib Bukele. Más adelante, como vos decías, acá en Par en el Mundo, hablaremos con Sofía Piñeiro, una enfermera argentina que trabaja en Médicos Sin Fronteras. Sofía nos va a contar de sus experiencias en estas situaciones, ¿no? Límites en varios lugares del mundo, particularmente en la Franja de Gaza. Así que con eso, que está imperdible, ya volvemos.
Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para mantener el calor en nuestra casa es fundamental que esté bien cerrada? Un consejo sencillo y económico es poner o revisar los burletes de las puertas y las ventanas. Así conservas la temperatura adecuada y evitas que filtre el aire. Con estas pequeñas acciones podemos cuidar la energía para que nuestras casas estén siempre calentitas. Yo lo aprendí en la escuela y lo probamos en mi casa. Funciona. UTE, avanzamos con energía. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. Volvemos a Par en el Mundo para nuestra primera entrevista de este martes soleado. Vamos a recibir a la abogada argentina Claudia Martín, integrante del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el estado de excepción en El Salvador, el JIPES. Este grupo, claro. Qué nombre largo, qué nombre largo. Qué nombre largo, ¿no? ¿Cómo hará Claudia para siempre para mencionar? Para mí dicen JIPES, ¿no? Y nada más. Dicen el JIPES y ya Vamos a ver. Este grupo realizó un informe titulado El Salvador en la encrucijada, crímenes de lesa humanidad bajo la política de seguridad pública, en el que aborda varios aspectos de las políticas punitivas impulsadas por el gobierno de Nayib Bukele. Claudia, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Bienvenida a Par en el Mundo. Ahí te vemos muy bien. Bueno, muy bien, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas y gracias por la invitación. Muchas gracias a vos, Claudia, por estos minutos. Bueno, primera pregunta, ¿qué los motivó a hacer este informe? ¿Cuál era primero los primeros, cómo puedo decir, disparadores que hicieron con que ustedes dijeran, bueno, necesitamos meter cabeza y reunir detalles sobre lo que está pasando allí? Bueno, en realidad esto fue un grupo de expertos. Yo soy una académica, yo soy profesora y codirectora de la Academia de Derechos Humanos en American University, en la Facultad de Derecho en Washington, y me convocó una organización de la sociedad civil que se llama la Fundación del Debido Proceso, junto con otros colegas, para poder ser parte de este equipo, por mi experiencia técnica y un poco por la experiencia técnica de los otros y las otras colegas.
para poder estudiar lo que estaba pasando en El Salvador y poder realizar este informe. Y obviamente creo que lo que está pasando en El Salvador merece atención, más de 4 años de estado de excepción, 50 extensiones del estado de excepción en estos 4 años, y según datos mismos oficiales del Estado, más de 90.000 personas detenidas. En su momento, Claudia, gracias por recibirnos o por atendernos, mejor dicho, no sé, estamos acá virtualmente, pero en su momento nosotros hicimos algún repaso de la situación de El Salvador en particular, pero también en otro momento también sobre la situación de Nicaragua y algún informe que se había presentado, no del HIPES en particular, sobre la situación que se vivía allí, y habíamos preguntado a los especialistas en ese caso cómo habían realizado el informe, porque obviamente no tenían la posibilidad de acceder al territorio muchas veces y demás, y me imagino que en el caso de ustedes debe ser un poco similar, pero me gustaría que pudieras contar cómo fue la realización y qué dificultades encontraron para poder hacer este informe. Bueno, en realidad la metodología que seguimos es una metodología de recuperar información. Hay muchísima información que ha sido producida por la sociedad civil, también por otros órganos internacionales, Naciones Unidas, incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó un informe y publicó en el 2024 sobre la situación del estado de excepción en El Salvador. Es decir, que había información también disponible. Pero de hecho, 2 colegas y parte del equipo sí lograron ir a El Salvador y poder reunirse. Se reunieron con familiares de las personas que están detenidas, con abogados, con organizaciones de la sociedad civil, y de alguna forma pudieron verificar parte de la información que nosotros teníamos. Teníamos planeado viajar todos los integrantes del grupo, del HIPES, que les digo, no me acuerdo el nombre completo, que así lo vamos a llamar HIPES. Bien, perfecto. Pero después hubo un cambio político, no les tengo que contar, saben que en este país hay un cambio político con la asunción del presidente Trump, y eso cambió las relaciones políticas con El Salvador, y obviamente la situación se hizo mucho más complicada, sobre todo para quienes vivimos aquí y tenemos alguna actividad académica, por lo que finalmente no logramos o decidimos por prudencia no realizar el segundo viaje. Pero sí hubo un viaje, sí hubo una metodología que se siguió a partir de entrevistas y también de recopilación de información pública que existe sobre la situación de El Salvador. Claudia, ¿cuánto tiempo llevó esa recolección de documentación, visitas, escuchar a personas? ¿Cuánto tiempo de trabajo duro de investigación tuvieron? Bueno, en realidad el informe lo elaboramos casi en el curso de 1 año y medio. Y también un poco, por eso les mencionaba también estas nuevas circunstancias políticas y geopolíticas. Ustedes saben que el presidente Bukele es un aliado en este momento del gobierno de Estados Unidos. Y por supuesto, cuando nosotros empezamos, se constituyó el grupo y empezamos a hacer el informe y realizamos la primera visita, esto era antes de enero del 2025. Entonces también... después tuvimos que hacer una reevaluación de las metodologías, como dije, decidimos no viajar, y nos dedicamos a hacer a consultar con mucha gente para poder finalmente publicar el informe en marzo del 2026. Ahora, de todas formas, ustedes están en contacto con gente en El Salvador y dan cuenta también de ese recrudecimiento allí también, ¿no? No solo en Estados Unidos. Bueno, nosotros, por supuesto, estamos en contacto con organizaciones de la sociedad civil, con la academia, con universidades. También ustedes saben que existe una persecución en este momento político de ciertos sectores, y de hecho hay organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de periodistas que han salido del Salvador. Entonces estamos, por supuesto, en contacto con los colegas y las colegas que están al Salvador y con otros colegas que están trabajando en este momento en el exilio, porque han venido a salir por esta razón política. Claudia, estamos teniendo un tema con la recepción de tu audio. Si les parece, hacemos una pequeña pausa. Nos aguantás un poquito, Claudia, hasta que podamos ajustar un poco, así te escuchamos bien. Ya volvemos. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. Se viene el invierno y en Megal queremos hacértelo más liviano.
¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Llama ahora al 19220. Megal. Innovamos con energía. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice "Te busqué en mi auto rojo a las 6". Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Volvemos a Par en el Mundo, retomando el contacto con Claudia Martín, abogada argentina, integrante del GIPES, el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el estado de excepción en El Salvador. Claudia nos venía contando de cómo se hizo esa investigación, que duró 1 año y medio, y hablabas, Claudia, justo antes de que se complicara un poco nuestra comunicación, del estado actual de cosas en El Salvador a partir de la asunción de Trump, pero no solo por eso, sino porque también viene recrudeciendo las persecuciones, la violencia en El Salvador. Te pido entonces la amabilidad, si te parece, de repetir un poco tu respuesta, si los oyentes pueden escuchar qué estabas hablando. Bueno, no, estaba diciendo que obviamente desde que el trabajo del grupo duró 1 año y medio porque estuvo de alguna forma permeado por esta nueva situación geopolítica que es a partir de enero de 2025 con el presidente Trump, que en realidad también es un aliado del presidente Bukele de El Salvador. De hecho, ustedes deben saber muy bien que parte de la política de deportación de la nueva administración de Estados Unidos incluyó enviar a inmigrantes que se encontraban indocumentados en Estados Unidos al CECOT, que es la prisión de máxima seguridad donde se supone que tienen detenidos a las personas implicadas en las maras y pandillas en El Salvador. Es decir, que existe una conexión entre ambos gobiernos, una relación, por supuesto, por razones geopolíticas, etcétera, y que eso de alguna forma condicionó el trabajo que podía hacer el GIPES, pero el informe se publicó en marzo del 2026 y ha tenido un gran impacto en la discusión sobre la situación de derechos humanos en El Salvador. Hay algo que es cierto que tuvo gran impacto, es cierto que los hallazgos son importantes y ahora los vamos a repasar un poco porque pareciera que a veces, pese a que los hallazgos están y que la denuncia sobre la situación de derechos humanos en El Salvador no deja de ser no solo acuciante, sino presente y que emerge en diferentes lugares del mundo, aún así, incluso acá en Uruguay, por ejemplo, pero también pasa en otros lados, en Argentina mismo y en otros países también, la imagen positiva de Nayib Bukele no deja de crecer en función justamente de lo que realizó en materia de seguridad, que sería como contrapuesto a lo que realizó en materia de derechos humanos. Entonces, estaría bueno quizás repasar para que toda la audiencia se entere de específicamente cuáles son los hallazgos que ustedes encontraron en este sentido.
Bueno, nosotros, uno de los objetivos que tenía el informe era determinar si existía una práctica sistemática de violaciones de derechos humanos que pudieran caracterizarse como crímenes de lesa humanidad. Y de hecho, eso de acuerdo, no me quiero poner muy técnica, de acuerdo al derecho penal internacional, El Salvador es un estado parte del Estatuto de Roma que ha creado la Corte Penal Internacional. Entonces se hizo toda una evaluación sobre la base de la información para concluir que existían bases razonables para afirmar que las detenciones arbitrarias, la tortura sistemática de las personas detenidas en El Salvador, así también como un número de alrededor de 500 personas que habían sido privadas de su vida en el contexto de la detención, desapariciones forzadas, violencia sexual, toda esta situación constituían evidencia de que en este momento y en este contexto del estado de excepción se estaban perpetrando crímenes de lesa humanidad. Eso es uno de los principales hallazgos del informe. Por supuesto, también hicimos todo un análisis sobre la legislación del estado de excepción y por qué esta legislación viola derechos constitucionales y estándares internacionales de los cuales El Salvador es parte. Quería solamente mencionar el tema de la popularidad porque obviamente nosotros entendemos y sabemos que es un gobierno que es muy popular en El Salvador y que también se ha proyectado a la región como una solución para poder resolver temas de seguridad. Nuestro argumento es que, por supuesto, los estados tienen todo el derecho y el deber, diría yo, de afrontar como corresponde el crimen organizado o situaciones de inseguridad pública. Nuestro argumento es que la metodología que ha adoptado el gobierno de Bukele no es la metodología correcta. Existen mecanismos y que existen sistemas que permiten investigar el crimen organizado e incluso garantizar la seguridad ciudadana sin necesidad de violar derechos humanos esenciales, la libertad, la vida, la integridad personal, el debido proceso. Es decir, que no es que estamos descontextualizados, entendemos la importancia de combatir la inseguridad y el crimen organizado, pero siempre dentro de los parámetros de la ley, la Constitución y los derechos. Clarísimo. Estamos teniendo un tema de vuelta con el audio. Vamos a ver si podemos solucionarlo. Perdón, pero realmente se escucha ahí un problema con el micrófono. A ver, te pido a ver si te escuchamos bien ahora. A ver si me escuchan mejor. Ahí te escuchamos mucho mejor, muchísimo Claudia. mejor. Gracias, Claudia. Bueno, recién repasabas un poco de los hallazgos y señalabas el tema de la popularidad y señalabas que ustedes no es que desconocen esto, sino que entienden que hay mecanismos alternativos o otras formas también de mejorar la cuestión securitaria a nivel regional y a nivel local en El Salvador sin violar los derechos humanos, por supuesto, y por eso hacen este tipo de informes y la denuncia. Ustedes presentan este informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahí lo primero que se me presenta como duda es si tienen idea de qué consecuencias podría tener o qué puede pasar a partir de que se presentó este informe ante la CID. Bueno, en realidad nosotros lo presentamos en dos contextos, en una audiencia en la Comisión Interamericana en marzo en Guatemala y después también en un evento paralelo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La idea era, digamos, informar no solo en la región, sino también a nivel universal lo que estaba sucediendo en El Salvador, porque como bien decían ustedes, es un régimen popular, es un régimen que incluso se vende como exitoso y valía la pena, digamos, que se pudieran revelar y discutir los resultados del informe. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, las consecuencias jurídicas, existen varias ventanas de oportunidad, establecer que un gobierno y funcionarios del Estado están involucrados en crímenes de lesa humanidad, siempre existe la posibilidad de que se establezca responsabilidad penal internacional en un futuro, quizás un caso en la Corte Penal Internacional, quizás jurisdicción universal, es decir, investigaciones en otros países, por supuesto, sanción y oprobio regional si sucediera, y quizás para quienes venimos del sur, ustedes dijeron que yo soy argentina y yo me crié en la dictadura argentina, quizás también demostrar que los papeles tienen paciencia y que definitivamente la posibilidad de documentar y establecer, aun cuando las consecuencias no sean inmediatas, siempre sirven para que en cualquier transición que exista, porque en algún momento habrá una transición en El Salvador, es imposible que el gobierno siga manteniendo detenidos este número de personas sin hacer nada. En algún momento, cuando esa transición exista, pues el documento que hemos hecho tendrá y podrá utilizarse como una base para demostrar que existieron violaciones graves de derechos humanos, que hay responsabilidades penales
que hay personas que deberían ser sancionadas y reparaciones que se merecen las víctimas. Nosotros hace unos días entrevistamos a Oscar Martínez, jefe de redacción del Faro, que es una de estas organizaciones, Claudia, que vos mencionabas, que tuvieron que salir de El Salvador justo por esa escalada de represión y de arbitrariedad en el uso de los recursos para callar a los que son vistos como opositores. Y Oscar Martínez nos decía que en algún momento se va a ver la fase no tan popular de Bukele, cuando la gente lo deje de aplaudir. Esa fue una imagen que él usó. ¿Ustedes tienen esa percepción también que la escalada todavía no llegó a su techo, que va a seguir subiendo la represión y la violencia? Bueno, es interesante que no han todavía levantado el estado de excepción, aun cuando se supone que justamente por la popularidad que tiene estas medidas, es lo que dice el gobierno, no existen problemas de seguridad. Entonces, es interesante resaltar esto, que todavía mantienen el estado de excepción, que han cambiado toda la legislación penal, procesal penal, la legislación penal juvenil para poder mantener detenidos en prisión preventiva y sin condena a todas estas personas que tienen detenidas bajo el estado de excepción, lo que demuestra que todavía no hemos llegado al pico o al descenso o al cambio de la política. También esto se da en un contexto regional y yo creo que eso es muy importante resaltarlo. No solo desde la administración de Estados Unidos, pero también de ciertos gobiernos de la región, que por supuesto comparten ideológicamente la visión del gobierno de El Salvador. Entonces, para que haya cambios van a tener que pasar bastantes cosas, pero como digo, ese es el trabajo de derechos humanos, que a veces es un poco mesiánico, pero que quienes trabajamos en estos temas creemos que documentar las voces de las víctimas, evaluar jurídicamente los actos de quienes cometen violaciones de derechos humanos, genera esa posibilidad de que en algún momento de la historia, y yo siempre creo que esos momentos llegan, se puedan revisar y establecer quiénes han sido responsables de estas violaciones. Veremos cuánto dura el gobierno y cuánto dura su popularidad. Yo la verdad es que soy una académica, no soy de El Salvador y no puedo a veces hacer una evaluación del terreno, pero sí creo que en algún momento se darán los cambios. Específicamente en el informe ustedes mencionan la fuerte centralización en la toma de decisiones, algo que son rasgos autocráticos que aparecen en la forma de gobierno específicamente en El Salvador, y esto debilita obviamente los mecanismos de control institucional, y ahí me surge, sabemos que hace un año, ayer se cumplió un año de la detención, por ejemplo, de Ruth Eleonora López Alfaro, una de las abogadas de derechos humanos y representante y faro de derechos humanos en El Salvador, que hace un año que está presa, que tiene igual un procedimiento judicial que está llevándose adelante por peculado primero, luego por supuesto enriquecimiento ilícito, luego primero una detención arbitraria sin conocimiento de dónde estaba y demás. Por un lado, saber si ustedes están en contacto, tienen conocimiento de su causa y de cómo está ella en este momento, y por otro lado, cómo es que funciona exactamente la justicia en El Salvador, porque por un lado hay un procedimiento, pero por otro lado sabemos que hay muchísimos mecanismos que no están funcionando. Bueno, nosotros la conocemos, por supuesto, a Ruth López y lamentamos mucho su detención. De hecho, Ruth ha participado en actividades aquí en la OEA y ha venido a la universidad. Yo la conozco personalmente. Nosotros no seguimos directamente su caso porque esto es un grupo que hizo una evaluación y ahora continuamos un poco con el debate sobre el informe. Si hay posibilidades de hacer alguna incidencia sobre el caso de Ruth, lo hacemos con mucho gusto, pero no tenemos un seguimiento directo. Sí, efectivamente, es importante señalar que hay una erosión del Estado de Derecho en El Salvador, que hay una concentración del poder en el Poder Ejecutivo y una captación absoluta del Poder Legislativo y del Poder Judicial. El presidente Bukele echó literalmente a todos los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, jubiló a más de 300 jueces que estaban en funciones y alteró completamente la composición del Poder Judicial. Entonces, claro que existen procedimientos, yo creo que en eso sí nos diferenciamos de las dictaduras más tradicionales, pero estos procedimientos están absolutamente viciados. En principio porque no hay tribunales independientes e imparciales, no hay mecanismos judiciales que funcionen de acuerdo al derecho, la forma en que se recupera la evidencia. No sé si han visto que existen tribunales masivos, juicios masivos, en este momento, alrededor de 500 personas
que están siendo acusadas por 47.000 delitos. Yo sé que quizás ustedes no son abogados, pero para cualquier persona, en general, estos números le tienen que sonar preocupantes. Es imposible demostrar en un proceso judicial 47.000 delitos. Entonces, los procesos existen, pero en un contexto de falta de independencia e imparcialidad de la judicatura y también a través de la utilización de procedimientos que están viciados y que violan el derecho al debido proceso. Claudia, en el informe el GIPES insta al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a crear una misión internacional para determinar los hechos violatorios de derechos humanos allí. ¿Qué posibilidades hay de que eso suceda? Bueno, también Naciones Unidas, por una cuestión de financiamiento y también un poco por razones geopolíticas, no está necesariamente en este momento muy activa generando o creando este tipo de comisiones. Existe una sobre Nicaragua, ustedes lo mencionaron, y también una sobre Venezuela, pero no tenemos, en realidad, no creemos que esto sea un hecho que vaya a suceder en el corto plazo, pero sí, a través del informe queríamos realizar recomendaciones que pudieran reflejar distintas ventanas de oportunidad. Incluso el informe también reconoce y llama a la creación de una comisión internacional de expertos con cooperación internacional para poder evaluar, trabajando conjuntamente con el gobierno de El Salvador, para evaluar la situación de las personas detenidas a efectos de determinar, ustedes saben que hay unos argumentos también de que hay muchas personas que son presuntamente inocentes en el sentido que no tienen una vinculación con el crimen organizado, pero en este momento están todas las personas mezcladas en los mismos procesos y detenidos en los mismos lugares. Entonces quizás esta comisión internacional podría cumplir ese objetivo de revisar los procedimientos, identificar quienes tienen realmente vinculaciones con el crimen organizado, establecer procesos que cumplan con las garantías del debido proceso, por supuesto condenar a quienes sean responsables. Entonces el informe tiene varias recomendaciones que tienen por intención ver distintas ventanas de oportunidad en un contexto político muy, muy delicado. Clarísimo, Claudia. Te voy a, si me permitís, quizás me decís que no y lo acepto, te voy a sacar un segundo del Salvador y porque voy a aprovechar que estás en Estados Unidos para hacerte alguna consulta sobre Estados Unidos, si te parece, si vos podés, porque recién pero sobre todo porque vos hablaste del cambio geopolítico y sobre todo el cambio del color político desde la asunción de Donald Trump en enero de 2025 y cómo eso incluso modificó el vínculo con El Salvador, la presencia de Nayib Bukele y todo lo demás. A nivel interno en Estados Unidos, ¿cómo estás viendo el cambio ese de color político en términos específicamente de justicia y demás, y si ha habido algún tipo de efecto? Por supuesto, yo creo que en realidad yo soy profesora en una facultad de Derecho, es decir, que conozco muy bien, digamos, lo que era antes y lo que es ahora. También aquí, esto no lo digo yo, hay muchísima gente que sabe más que yo, incluso el New York Times sacó hace unos días un editorial donde demuestra a través de distintos indicadores cómo se ha transcurrido a un proceso, a un gobierno de naturaleza más autoritaria, autocrática, que afecta, por supuesto, o ha intentado afectar la justicia en este país. Sin embargo, es importante reconocer, porque a veces eso no es la información que trasciende en los medios, existe un sistema judicial en Estados Unidos bastante independiente, y de hecho hay sectores de la justicia que han sido muy reacios a aceptar parte de la política de la administración. Por ejemplo, hay 10.000 decisiones de jueces federales que han prevenido deportaciones. Eso es información que no se sabe. Estos son jueces comunes, gente independiente que, digamos, que trabaja imparcialmente y decide casos. También existen, por supuesto, una comunidad jurídica muy activa, desde las organizaciones de la sociedad civil, ACLU, no sé si las organizaciones se conocen, pero que litigan constantemente. Y creo que ha sido esta combinación entre la comunidad jurídica de abogados y ciertos sectores del Poder Judicial que han parado parte de las políticas de la administración Trump. Es cierto que la Corte Suprema es muy criticada y ha sido muy criticada por sus decisiones en los últimos años, y más recientemente en una declaración de inconstitucionalidad de una ley de derechos políticos que favorecía a las minorías. Pero eso yo diría que hay que separarlo.
Y hay que contar un poco que aún dentro de una tendencia autoritaria del Poder Ejecutivo, que es imposible dejar de reconocer, sí existen sectores de la justicia que han hecho todo lo posible para garantizar los derechos de las personas que están afectadas. Bien, clarísimo. Claudia, si te parece, vamos a un nuevo corte para seguir redondeando después de esa pequeña pausa. Muchas gracias, ya venimos. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para tener agua caliente sin consumir de más, lo mejor es tener un termotanque de 40 litros o más y de clase A? También puedes tener el termostato a 60 grados, que es la temperatura óptima del funcionamiento. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. La Diaria Radio, 97.9. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Volvemos a Par en el Mundo. Estamos en conversación con Claudia Martín, abogada argentina que es integrante del HIPES, un grupo que hizo un informe sobre las violaciones de derechos humanos bajo el estado de excepción en El Salvador. Claudia, ya vamos cerrando la entrevista, pero quisiéramos preguntarte si hubo repercusiones desde el gobierno de Nayib Bukele, si se pronunciaron sobre el informe, qué se dijo del informe después que fue difundido. Claudia, ¿nos escuchás? Nosotros no te escuchamos, no creo te que. escuchamos. Vamos a ver ahora. A ver, ahora. Ahora sí, estabas muteada. Gracias. Muy bien. Disculpen. Muchas gracias. Les decía que hubo una reacción feroz, virulenta del gobierno. Obviamente, de alguna forma el informe viene a afectar su narrativa, ¿no? Y acusar a un gobierno de crímenes de lesa humanidad es una cosa muy seria. Que así definitivamente fuimos atacados personalmente, también a través de la utilización de, digamos, seguidores del gobierno, pero bueno, esto es parte del trabajo. También hubo una gran repercusión internacional en distintos medios de la región y medios internacionales sobre los hallazgos del informe. Entonces creemos que valió mucho la pena haber hecho el ejercicio, documentar, como digo, y que ojalá que lo que decimos en el informe tenga en algún momento, digamos, la oportunidad de ser utilizado en favor de las víctimas, que es con quien finalmente nosotros queremos favorecer y estar y colaborar y proteger. Por fin, ustedes nos dijiste que siguen en contacto con los habitantes de El Salvador que ayudaron en el informe. ¿Saben si ellos han recibido algún tipo de consecuencias? Ya sé que usan todos los protocolos de seguridad, pero al estar ahí me viene esa pregunta de si es posible seguir monitoreando qué pasa con ellos.
Bueno, nosotros entrevistamos efectivamente, yo no fui a El Salvador, fueron 2 colegas del grupo que entrevistaron a víctimas, a familiares en realidad, de personas que habían sido también liberadas, pero no tienen nombre en el informe, es decir que por supuesto es muy difícil identificarlas en un número tan grande de personas detenidas. Entonces, por lo que sabemos, no ha habido ninguna repercusión negativa sobre las personas que nosotros entrevistamos. Y bueno, la idea es seguir trabajando con el informe para ver si se presenta una ventana de oportunidad, como les decía, que pueda utilizarse, sea a través de seguir trabajando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene una responsabilidad de seguir monitoreando la situación de derechos humanos de El Salvador, quizás, digamos, explorar el Consejo de Derechos Humanos, como me preguntabas antes, distintas oportunidades que se vayan dando, estaremos y seguiremos tratando de influenciar a través del informe. Muchísimas gracias, Claudia. Solo para recordarle a los oyentes, se reconoce hasta el momento, a partir del informe, pero también por otros organismos, más de 90.000 personas detenidas en forma arbitraria, en forma masiva y arbitraria en El Salvador, casi 500 personas fallecidas en condiciones de detención forzosa, bueno, miles de personas que sí fueron liberadas y se reconoció que habían sido detenidas en forma errónea, 3.000 menores privados de libertad, bueno, entre otras cosas y otros elementos que se recomponen en el informe. ¿El informe está disponible en línea para poder consultarlo? ¿Para que la audiencia lo pueda consultar? Exactamente, el informe está disponible en el website de la organización de la Fundación del Debido Proceso, que como dije fue la organización de la sociedad civil que nos convocó, y ahí pueden encontrarlo. Es un informe muy largo y muy documentado, pero tiene también un resumen para quienes quieren leer rápidamente y darse una idea de lo que está pasando. Muchísimas gracias por el contacto, Claudia, y bueno, seguiremos estando atentos a lo que vayan produciendo o a lo que eventualmente tenga como consecuencias en la CID y demás en relación a El Salvador. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Claudia. Bueno, ahí recibimos a Claudia Martín, abogada, que nos hizo un resumen, pero a la vez detallado, de lo que pudieron encontrar en ese año y medio de investigación en El Salvador, con números que vos recordabas, Brian, sumamente espeluznantes, ¿no? Sí, es interesante seguir recuperando de alguna manera lo que ocurre en El Salvador con datos y hechos concretos, porque a veces se pone en manifiesto como una discusión como si fuera, y lo mencionaba también Claudia, en relación a la respuesta que tienen o a los riesgos e incluso a la decisión de ellos de dejar de ir a El Salvador una vez que cambia el color político en Estados Unidos y el vínculo entre Nayib Bukele y Donald Trump, porque se ponen en riesgo y porque obviamente hay como si fuera una disputa de narrativas y de discursos, bueno, claro, no, si es bueno, si es malo, si hizo bien, si no, si son criminales, si no son criminales. Sí. Y también que esa es la única manera de hacer un combate efectivo al crimen, como Claudia ya había dejado claro que hay muchas otras maneras de hacerlo acorde al derecho, ¿no? Eso está claro y por eso, de hecho, bajan un montón de imagen, de popularidad y demás de Nayib Bukele en toda la región por problemas securitarios, pero también por otro tipo de problemas, y la promesa o la ilusión de que de alguna manera se pudiera barrer con los problemas en este sentido. Cuando hablamos con Oscar Martínez también nos habló precisamente de las alianzas estratégicas que tejió Bukele con las maras y con las pandillas específicamente y con sectores vinculados al narcotráfico para poder pacificar por un lado algunas cuestiones, pero también por seguir otros negociados y demás. Entonces, estamos hablando de un gobierno que tiene claramente un montón de falencias y un montón de problemas en términos de legalidad, más allá de la legitimidad que tenga a nivel popular, y de garantizar obviamente la libertad de sus ciudadanos y el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. Claro, problemas que están documentados y están en línea para los que quieran consultar el informe completo del HIPS. En la Fundación para el Debido Proceso, recomiendo que lo consulten, es muy elocuente en lo que tiene que ver con eso. Así que nada, si te parece, vamos a ir a una pequeña tanda, vamos a escuchar un poquito de música y venimos con unos mensajes, porque nos están escribiendo muchísimo y les agradecemos a todos nuestros oyentes que lo hacen a nuestro teléfono de WhatsApp, para si nos quieren seguir escribiendo, y lo recuperamos, que
es el 099-891-888. Así que si nos quieren mandar mensajes ahí, si nos quieren comentar sobre lo que les parece, sobre por qué Bukele sí, Bukele no, sobre qué les parece eso. ¿Qué dice Alejandro Correa? Me habla en la cucaracha y no entendí. ¿Qué? Y dice que me sale mejor el número. Vamos a competir. Para. Dice que te salió mejor el número. 099-891-888. A ver, Denise. A ver. 099-891-888. Sí, le sale mucho mejor, no lo digo nunca más. Pero bueno, manden mensajes igual para hacer comentarios sobre El Salvador, Bukele, Estados Unidos, los cambios en geopolítica, sobre lo que quieran hablar. Y en un ratito ya volvemos y leemos esos mensajes. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Canarias es una yerba única, como vos, porque la elegís todos los días. No importa si es la original, especial, serena, la que tiene jengibre, la que tiene centella y ahora la suave. Vos elegís la que más te guste. Y ahora cada una tiene un nuevo envase. Porque Canarias es la yerba de mi país. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Una tele dale, un parlante dale, cafetera dale, canjeala con dale. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de Anda. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale Anda. Conoce más en anda.com.uy. Pruebas y condiciones en anda.com.uy. Del 13 al 28 de mayo, aprovecha las ofertas Super Ahorro en El Dorado y ahorra más en cada compra. Encontrás superprecios en alimentos, perfumería y limpieza. Estas son algunas de las ofertas que no podés dejar pasar. Pan Visconti, blanco integral, 400 gramos, 2 por 139 pesos. Fideos de sémola puritas, todas las figuras, 1 kilo, 59 pesos. Mayonesa Menollo, light o clásica, 500 gramos, 69 pesos. Tu surtido a toda hora y siempre cerca. Hacé tu compra online en www.eldorado.com.uy con descuentos exclusivos y recibilo en la puerta de tu casa o retíralo en nuestras sucursales. El Dorado, siempre cerca. This
This time I know it's real. The feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you. Set on you. I got my mind set on you. Set on you. But it's gonna take money. It's gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time to do it, 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 to do it right. Volvemos a Par en el Mundo al sonido de George Harrison, que tiene su mente en nosotros. Solo piensa en nosotros, Got My Mind Set on You, de este increíble artista. Vamos a los mensajes también de nuestros increíbles oyentes. Brian, ¿arrancas vos? ¿Arranco yo? ¿Cómo estamos? Como quieras, querida, pero bueno, voy yo con este mensaje que es hermoso. Entonces, la mejor noticia de la semana, la nueva encuesta de Brasil. Ya estaba preparando el corazón, como nos habías pedido, Denise, ¿te acuerdas? Por suerte se está dando vuelta. Ahí va, esa fue una conversación que tuvimos acá con algunos de los suscriptores de La Diaria que vinieron a visitar los estudios y me preguntaban cuál era más o menos el panorama para octubre, y yo le decía, les mando saludos, me acuerdo claramente de esa conversación, y yo decía, bueno, hay un empate técnico, así que estaban ahí muy pegaditos. Muy pegaditos, muy sintonizados con el minuto y minuto de la campaña de Brasil y hinchando mucho por Lula. Entonces yo decía, bueno, preparen el corazón porque eso se define de último momento, y las encuestas muestran que va a ser punto a punto, ¿no? No nos olvidemos que las últimas elecciones fue diferencia de 1 punto porcentual, así que estaba pintando para eso, pero ahora veremos. Acá dicen, por suerte se está dando vuelta. Bueno, también... Gracias, Marcelo. O sea, no nos dejó el nombre en realidad, pero le vamos a poner Marcelo porque les vamos a pedir a todos los que nos mandan mensajes, a nuestros oyentes, que por favor pongan el nombre. Así podemos decir, saludarlos bien, con su nombre. Bien, pero sí. igual, en este caso... me acuerdo claramente porque estuvimos hablando pero no el nombre. Pero no el nombre. Bueno, por eso le ponemos Marcelo en este caso.
caso. Ahí va. Bueno, quien sí dijo su nombre es Rolo, de Brazo Oriental. ¿Qué dijo? Rolo dice, el mejor programa y la mejor dupla de la radio. Rolo, muchísimas gracias por este saludito amable. También por mentirnos, ¿no? Pero aceptamos la mentira igual. No te tires abajo, no te bajes el precio, Denise Mota. Usted es la mejor dupla y yo acompaño. Esto es así, de la radio y de la radio de la diaria. Mira, bueno, Ale. Llega otro mensaje. Ale está, o sea, es martes, pero para Ale es viernes. Viernes. Siempre es viernes. Recibimos otro mensaje de Marcelo 2, porque tampoco nos deja el nombre, claro, pero que en referencia a lo que revisábamos recién al principio, en el repaso de noticias de las importantes, el tema de la epidemia y la expansión del ébola en el Congo en particular, habla de que la situación es muy preocupante y específicamente lo vincula con el tema de salud y cuestiones en Estados Unidos a partir de la presencia de Robert Kennedy Jr., en este caso como al frente del Ministerio de Salud en Estados Unidos. Exacto. Un confeso, digamos, antivacunas y que promueve discursos anticientíficos. Entonces, obviamente, en ese sentido, se complica cualquier tipo de política sanitaria a nivel global, y en ese sentido creo que manda ese mensaje Marcelo 2. Marcelo 2, claro, en estos momentos en donde, justo ayer estábamos hablando un poco con Valeria Bonomi y Federico Musto de qué forma algunas de las políticas o de las filosofías o de los conceptos, por ejemplo, del antiglobalismo, terminan afectando el combate a epidemias o fenómenos que son internacionales, porque las enfermedades no saben de fronteras, el calentamiento climático no sabe de fronteras. Entonces, cuando uno decide encerrarse y no participar de organismos multilaterales, los riesgos son sensiblemente más grandes. Así es, y esto nos abre la puerta para lo que va a venir a continuación en breve, que tiene que ver con una entrevista que vamos a tener específicamente con Sofía Piñeiro. Sofía es una enfermera que trabaja en Médicos Sin Fronteras, que hace muy poquito yo encontré un artículo que le habían hecho específico en la entrevista, que le habían hecho específicamente a partir de lo que fue hace una semana, el 12 de mayo, el Día Internacional de la Enfermería y de la Enfermera. Entonces, ella le hicieron una entrevista en el diario ES, si no me equivoco, en el diario AR, donde recuperaban un poco su historia, su trayectoria y su conocimiento específico del territorio, porque había estado por ejemplo, desde 2024, entre otras cosas, estuvo 3 veces dentro de la Franja de Gaza, uno de los temas centrales por los cuales queremos hablar con ella y que nos cuente un poco cómo es la situación allí, pero también ha estado en los últimos 10 años, desde que trabaja en Médicos Sin Fronteras, en Bangladesh, en Camerún, en Yemen, en diferentes países y en diferentes situaciones. Entonces vamos a hablar un poco, por un lado, de la situación en estos lugares en los que ha estado, pero también la forma en que trabajan y en que ellos se desarrollan. Pero Brian, vos trabajaste también Brian tiene 7 vidas, gente. Yo me enteré hoy en detalle que este hombre trabajó en Médicos Sin Fronteras. Así que primero te entrevisto. A ver ¿cómo fue eso? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Vamos a aclarar. Yo no soy médico, no soy enfermero. No. Periodista Sin Fronteras. Bueno, está Reporteros Sin Fronteras. Reporteros Sin Fronteras. No, en este caso importante. Igual sí trabajé durante un periodo breve en Médicos Sin Fronteras, después de haberme ido de unos trabajos periodísticos a otro. En medio de la pandemia, en Argentina, yo estaba en Buenos Aires todavía, hace 6 años vivo acá, pero antes de eso vivía en Buenos Aires, y en ese momento, durante un breve periodo de tiempo, Argentina tuvo, durante lo que fue el primer inicio del brote de la epidemia de COVID-19, estamos hablando del 10 de marzo o el 15 de marzo, se declara en Argentina el primer medida de dispositivo o de aislamiento social, el ASPO y el DISPO se llamaban. Uno era aislamiento social, el otro era distanciamiento social. Esto durante el gobierno de Alberto Fernández. Y durante ese primer periodo, estoy hablando de marzo, los primeros días de marzo, mediados de marzo y después para finales de marzo, se anuncia el inicio de la cuarentena y las personas teníamos que quedarnos inmovilizadas en nuestros domicilios, cada uno por su lado. En ese marco, Médicos Sin Fronteras, y ante el recrudecimiento de este brote en toda la región y en todo el mundo, la parte de Médicos Sin Fronteras de Latinoamérica desarrolla un proyecto que se llama PAEC LATAM en ese momento, que buscaba generar formación específica, porque había muy poco conocimiento todavía. Recordemos que eran los inicios donde todavía el desarrollo científico en torno al COVID, las vías de transmisión, a qué estaba pasando, qué era ese virus, cómo se podía combatir, qué no se podía combatir, no había vacunas, por supuesto, todavía, qué medidas eran necesarias. Recuerden que estábamos todos limpiando la fruta y la verdura con lavandina y con aguajana en el caso de Uruguay, y con hipoclorito de sodio, que es el término químico para hablar al respecto. Entonces, estábamos todos en ese momento donde todavía no sabíamos bien qué hacer. Médicos Sin Fronteras desarrolla este proyecto en el cual yo estuve
estuve colaborando y trabajando durante unos meses, en el cual coincidí con Sofía, y por eso también recordé cuando vi la entrevista, me acordé de ella, donde ellos, logistas, enfermeros y médicos de Médicos Sin Fronteras, localizados cada uno en su lugar a través de un mecanismo virtual, nos encontrábamos y asistíamos a diferentes hospitales y profesionales de toda la región, y sobre todo obviamente de los que pedían asistencia, en lugares muy remotos de Latinoamérica que no tenían condiciones sanitarias para afrontar ni conocimiento de cómo afrontar esta epidemia, y se les asistía y se les brindaba formación. Se les desarrollaba, por ejemplo, un plan logístico para la conformación de los famosos triajes y triage que se comenzaron a utilizar en ese momento, de recepción de enfermos, cómo manejar para que no hubiera contagio cruzado con diferentes situaciones, y también, por supuesto, la administración de los recursos, y que según los recursos que cada uno de ellos tenía disponible, en función de lo que el equipo de Médicos Sin Fronteras evaluaba, les brindaban un plan de emergencia y cómo actuar. Y en ese marco es que nos conocimos y estuve trabajando un par de meses. Un momento en que información fue clave, ¿no? Estábamos en ese momento también en el combate a la desinformación. Yo trabajaba con verificación digital todavía, y las informaciones desencontradas, las campañas de pánico, en ese sentido, la información era clave en ese momento, como es siempre, pero en ese momento era clave saber exactamente cómo protegerse, cómo tratar de tampoco exagerar. Me acuerdo, una de las desinformaciones básicas que circulaban muchísimo era el doble uso de tapabocas, por ejemplo. Exacto. Usar 2 tapabocas en vez de 1. Si te ponías el tapaboca por encima de la nariz o por debajo de la nariz. Exacto. El tema de si se contagiaba o no por la saliva y por la expulsión de, digamos, lo que se puede llamar los aerosoles, se llamaba en ese momento. Bueno, tenemos un montón de negación y de situaciones medio abandonadas en relación a la pandemia. Algún día tenemos que sentarnos a hablar claramente sobre el tema, porque fue como que se olvidó. Pasó de largo. Y las consecuencias que dejó eso, ¿no? Yo creo que ya nadie más va a un concierto con la misma ligereza de cuerpo cuando se empieza a sumar mucha gente en un ambiente cerrado. Se pueden identificar algunas caras de pánico, tipo, acá nos engripamos todos para quedar en la chiquita. Yo fui una de las, voy a contar una anécdota. Una de las que... Para las anécdotas, yo fui de las primeras internadas por sospecha de COVID en Uruguay. Inauguré un ala. Lleva tu nombre. Un ala lleva el nombre de Denise Mota. Claro, sí, tengo el ala Denise Mota ahí en el Hospital Americano, no mentira, pero yo inauguré el ala de adultos de COVID. Y doy fe totalmente que llegaban, yo me acuerdo que bajaron de la emergencia absolutamente vestidos como astronautas y no te tocaban, pero así había un miedo del famoso coronavirus que hoy en día lo miramos capaz que un poquito de forma anecdótica, pero dejó muchas marcas, ¿no? Muchos muertos también, muchos familiares que se fueron. Muchísima gente que falleció, muchísima gente que se enfermó, muchísimas consecuencias en términos de salud mental, por supuesto. O sea, esto está claro que fue un antes y un después, y cuando yo digo que lo tenemos negado es precisamente porque creo que hay un montón de consecuencias y efectos colaterales que llegaron con eso, que están como si en algún punto... es un término poco técnico, pero fingir demencia, la idea de vamos a hacer que esto no pasó, que nunca pasó, y tratar de salir adelante sin pensar en eso, es uno de los temas centrales. Que también yo creo, solo para redondear, ¿no? Que también sale a la luz siempre estos traumas ocultos cuando surgen brotes como estos que estamos viendo ahora en la República Democrática del Congo, pero también el caso del hantavirus, que ahora ya no se habla mucho, pero que estuvo, ¿no?, ahí en el candelero por algunos días. Es como que empezamos a escuchar de reojo si eso es posible, pero ya no se pierde la atención y ya no hay esta creencia de que acá no llega. Creo que ese es el enorme cambio cultural. De hecho, rápidamente salieron las informaciones y las verificaciones en torno a eso, y la Organización Mundial de la Salud muy rápidamente salió a decir si era o no era un problema que podía continuar. Así que bueno, si te parece, estamos buscando ahí la conversación con Sofía Piñeiro, con la enfermera de Médicos Sin Fronteras, con quien vamos a dialogar un poco sobre su experiencia y cómo ha vivido, sobre todo en los últimos 2 años, que ha entrado hasta 3 veces en la Franja de Gaza, una cuarta que fue frustrada, ya nos contará si logramos establecer la comunicación. Si te parece, vamos a una última tanda que nos queda del programa y después ya volvemos. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 5, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA.
Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel, comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio 97.9. ¿Cómo es estudiar en la UPU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. En la edición de mayo de Le Monde Diplomatique Uruguay, la juventud latinoamericana subsiste a pesar de la pobreza, el narco y la ultraderecha evangelista. En el mundo, continúa la batalla por la energía detrás de la guerra contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y la incertidumbre en Venezuela y Rusia asoma una crisis. En la región, la economía golpea a los argentinos más pobres y la precariedad laboral alimenta la inestabilidad de los brasileños. Además, la izquierda británica sobrevive. Pakistán y Afganistán en un conflicto cada vez más violento, la ciudad detrás del Made in China y la inteligencia artificial que para el Vaticano ya es casi un problema teológico. Suscríbete en lemonde.uy y recibilo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Volvemos a Par en el Mundo. Ahora sí estamos en comunicación con Sofía Piñeiro. Como ya Brian comentaba, ella es argentina, enfermera de profesión y se desempeña en la organización Médicos Sin Fronteras desde hace más de 10 años. Entre otros destinos, Sofía estuvo en Bangladesh, en la Franja de Gaza, en Camerún, en Yemen. Sofía, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Muchas gracias por estos momentos. Perfecto. ¿Cómo están ustedes? Recién recordaba nuestros tiempos ahí por el proyecto que contaban y sí, qué locura fue vivir esa pandemia. Así es, Sofi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, lo primero que nos gustaría es que puedas contar un poco primero qué te llevó a vos a entrar en Médicos Sin Fronteras, que después te lleva a todos estos destinos, y después específicamente cómo es la tarea que realizan en estos lugares donde quizás uno desde acá parece que, bueno, sí, van, asisten y demás, y no queda tan claro cómo es el trabajo después en el campo, en el territorio. Bueno, yo casi que me di cuenta que quería ser humanitaria antes de lo que supe que quería ser enfermera. Entonces, la vocación de mezclar mi trabajo con la sensación de estar ayudando personas es algo que surgió muy temprano y encontré una carrera que estaba muy hecha a mi medida, que fue la enfermería, y que por suerte fue una de las decisiones, fue una de mis primeras decisiones en camino a Médicos Sin Fronteras, ya que yo sabía desde mi primer año de enfermería que yo quería entrar a esta organización humanitaria, con lo cual fue un norte y fue un sueño que tuve desde más chica. Con lo cual yo llego a mi primera misión ya con años de seguir la organización, ya con la preparación previa que tuve que hacer, que fue terminar el título, juntar mis años de experiencia en un servicio que me fuera a dar justamente habilidades. Tuve que estudiar francés e inglés, y así fue como llegué a anotarme en esta organización.
que fue lo que yo esperaba y muchísimo más también en esa primera misión en Bangladesh, en el campo de refugiados. Sofía, ¿qué aprendiste ahí en Bangladesh en esa primera misión que te sigue acompañando hasta ahora, ¿no? Tus primeras armas, ahí que te dejó, que me imagino que hay cosas que no te olvidas jamás. Por primero, lo importante que fue los años de estudio y capacitarme previamente. O sea, Médicos Sin Fronteras y estos terrenos en donde trabajamos ponen constantemente a prueba el cómo llegaste hasta ese lugar. Entonces, la sensación de lo importante que es prepararse para ir a una misión, sin duda es uno de los primeros aprendizajes y de los que me agarré fuerte. Entonces, para cada misión que tuve que hacer en adelante, siempre intenté estudiar patologías locales, conocer los protocolos nuevos que yo no conocía desde antes, seguir haciendo todas las formaciones que estuvieron a mi alcance, porque conocí en primera persona lo mucho que se iba a poner a prueba todos esos conocimientos y el impacto que trae. O sea, esta sensación de saber hacer algo e inmediatamente poder reproducirlo y que eso impacte en otra persona es un motor muy grande. Y bueno, sí fue mi primera cachetada a otra realidad que viven muchísimas personas alrededor del mundo y que uno no sale igual después de esa primera misión. En los últimos años, por lo menos de 2024, estuviste 3 veces en la Franja de Gaza y sabemos, porque lo has declarado, pero también sabemos que es tu intención, tenés ganas de volver incluso, y que también señalás que lo que viviste ahí no lo viviste en ningún otro lado y que es una experiencia que obviamente te marcó y que has visto muchos elementos ahí que se diferencian de otras instancias o de otros territorios donde te ha tocado desempeñarte. ¿Qué es lo que viviste ahí específicamente y cómo es el trabajo en el día a día en Gaza? Gaza fue una misión que no por nada creo que a mí llegó después de 8 años de estar haciendo ayuda humanitaria y es una misión que combinó todas las anteriores. O sea, porque había un campo de refugiados dentro de una zona de conflicto donde había hospitales y un tercer nivel con neonatología, obstetricia y demás como lo vi en Yemen. Donde tuve que hacer protocolos de desnutrición como hice en Mozambique, donde tuve que programar atención de víctimas múltiples como en Camerún, y tuve que empezar a preocuparme de vacunación, al igual que en Bangladesh. O sea, nunca me había pasado de vivir en una crisis en donde a todos niveles estaba afectado, no solo un grupo vulnerable dentro de la población, sino que era como realmente hay que dar respuesta a todo ya mismo. Y los proyectos que armamos, que mi equipo tenía a cargo los proyectos de atención primaria porque teníamos que evitar la mayor cantidad de personas que lleguen al hospital, entonces dar atención rápida en esas primeras instancias de enfermedad. Y también recibir a los pacientes después de que habían sido dados de alta en los hospitales. Y también tuvimos proyecto con la maternidad que estaba saturada en el sur de Gaza en ese momento cuando todavía existía Rafah. Y después me tocó también ir al hospital en la atención de pediatría y atención de urgencias de víctimas múltiples, con lo cual es algo indescriptible para todos los que vivimos esta misión, por el nivel de trabajo, por el nivel de estrés, por el hecho de estar tan cerca de la zona del conflicto y de las personas siendo afectadas. Y humanamente fue una carga muy grande el hecho de estar presenciando esto en primera persona, con lo que implica estar atendiendo en tiempo real un genocidio. Sofía, solo una pregunta, perdón, Brian, tomando un poco el tema del estrés y de la salud mental, ¿cómo uno puede prepararse para eso y cómo llegando ahí, me imagino que ninguna preparación es suficiente? ¿Qué te pasó en ese sentido?
por suerte, justamente fue un camino que fue llevando hasta la Franja de Gaza, ¿no? Como que si yo hubiese vivido esto en mi primera misión, probablemente no hubiese tenido las mismas herramientas. Creo que el hecho de, en diferentes misiones fui aprendiendo diferentes herramientas para tolerar la frustración, para saber acomodar las expectativas, sobre cómo contener mejor a una persona, que eso hace que vos te sientas mejor en el momento de brindar apoyo. Y por otro lado, yo también aprendí a identificar mis propias alarmas de cuando estoy llegando a saturación, de cuando estoy fingiendo demencia, y que también es necesaria, es una herramienta de disociación. Es algo que hace falta también en muchos momentos, y intento sobre todo el post-misión que siempre existe cuando llego a casa, bajar los estímulos, darme tiempo a procesar lo pasado, a ir contando a veces de a poco o de a partes lo que fue viviendo. Mantengo el contacto con personas que estuvieron conmigo en este equipo, entonces uno se siente también más comprendido. Cada uno lo lleva de manera distinta. Hay gente que termina misión y se va de viaje, hay gente que va de misión y vuelve a su casa, hay gente que vuelve de misión y se pone a trabajar inmediatamente, hay gente que necesita descanso. Creo que todos tenemos una fórmula distinta. La mía es dormir mucho, comer mucho, quedarme muy cerca de mis seres queridos y darme tiempo. O sea, ya sé que necesito mi semana. ¿Cuánto duran las misiones? Mientras tomo agua, yo espero, tranquila, sin problema. ¿Cuánto duran las misiones? Depende. En realidad las misiones de emergencia duran 3 meses. O sea, cuando se da respuesta inmediata a un tipo de emergencia, ya sea una catástrofe o una epidemia o lo que sea, por lo general las misiones más cortas de Médicos Sin Fronteras eran de 3. Sin embargo, Gaza puso a prueba todos nuestro modus operandi y nos adaptamos a que en el 2024 entré por 4 semanas porque era el tiempo que era la suficiente exposición para los que entrábamos, y al mismo tiempo necesitábamos que la persona que esté adentro de territorio estuviese completamente alerta, disponible y con la batería alta. O sea, lo que necesitábamos era una rotación antes de que a vos se te acabe la batería emocional, de energía, de dormir y de pensar. Entonces necesitábamos un recambio lo más pronto posible para mantener ese equipo. Ahí perdimos el contacto con Sofía, que nos estaba contando cómo es el trabajo específicamente en la Franja de Gaza y cómo era el proceso de rotación permanente que tenían los trabajadores de Médicos Sin Fronteras para poder contar con energía, con suministro propio y por tener la voluntad y la energía para poder seguir llevando adelante la atención en territorio alta, de emergencia y demás. Nos quedan pocos minutos, vamos a ver si podemos reconectar, porque había ahí una intención. Queremos preguntarle también sobre muchas denuncias que hubo al respecto de la falta de suministros y demás, y por otro lado desde Israel la respuesta de que sí, se dejaba entrar tanto medicamentos como suministros humanitarios y ayuda y demás. Quería preguntar un poco específicamente cómo estaba la situación de los suministros y cómo llevaban adelante ese tema de las herramientas necesarias para llevar a cabo la atención, y por otro lado la seguridad, cómo habían manejado el tema de la seguridad, porque Médicos Sin Fronteras denunció la muerte de hasta 15 trabajadores de la propia organización. Entonces, más allá de su vocación de volver y de su intención de seguir ayudando y entendiendo que tiene una lógica, ver cómo se manejaban los protocolos de seguridad y cómo era la situación. Sí, ella dijo, ¿no?, que tenía que manejar también, saber que estaba muy cerca de una zona de guerra. En ese caso estaba en una zona de guerra. Sí. Sofi, si estás ahí, tenemos unos pocos minutos todavía, nos quedan unos poquitos minutos, pero queríamos saber específicamente sobre algunas denuncias que había alrededor internacionalmente sobre la falta de suministros, la falta de acceso de suministros y de ayuda humanitaria en Gaza específicamente, y la contraofensiva donde decían sí, se dejaban entrar y demás, y cómo fue específicamente la situación que ustedes vivieron en el terreno y cómo es ahora, porque sé que seguís en contacto también con la gente que está ahí. Para mí es más fácil de entenderlo, o al menos de explicarlo. Es como si yo hoy a vos te digo entraron 100 camiones con ayuda humanitaria, ¿te parece mucho o te parece poco? La verdad es que no tenés con qué compararlo.
Ahora, si yo te digo, entraron 100 camiones, pero deberían haber entrado 500, ahí dimensionás y decís, entonces 100 camiones no es mucho. Creo que se estuvo jugando mucho con justamente esas comparaciones. Entonces, muchas veces he leído titulares como entran 200 camiones por la Franja de Gaza, y era como, sí, pero teníamos prometido 600, y yo con 200 no logro mantener mis actividades. Entonces, creo que ese fue un poco lo que vivimos todos los días. O sea, entré en 3 ocasiones, en las 3 ocasiones faltaba algo. Y siempre estábamos al límite de quedarnos sin algún insumo, o nos quedábamos sin uno y teníamos que salir a buscar el reemplazo directo de otra cosa. Y no solo de insumos a nivel médico, sino mismo con el combustible para los generadores, para que el hospital funcione, el aceite ahora para que el generador no se quede parado. Hay generadores que están trabajando hace 2 años sin parar porque no entraban generadores nuevos. Entonces, no hay con qué arreglarlos, no hay con qué pararlos, y están todos esperando que por favor dejen de funcionar. Entonces, es muy dura la realidad que se vive ahí todos los días, y una gran parte de lo dura que es esa realidad es por la cantidad de insumos, de combustible, de alimentos, de elementos para refugio que no se dejaron ingresar todos los días. Sofía, ¿estás en tu momento de reposo, de descanso en Buenos Aires? ¿Ya tenías asignada una nueva misión? ¿Y cuándo sería? No, todavía no tengo asignada nueva misión. Tengo pendientes 2 cursos de habilitación con Médicos Sin Fronteras, que no deja de ser muy riguroso en nuestra formación y en nuestro acompañamiento profesional en la organización. Así que este año necesito terminar esas 2 asignaturas. Y todavía no hay programada una nueva misión. Sin embargo, hoy a la mañana ya me llegó el primer mail de que están pidiendo personal para el brote de ébola que se está declarando en este momento en Congo. Con lo cual, no creo que vaya a ser yo en esta oportunidad justo ahora, pero ya van a empezar a circular mensajes entre mis colegas a ver quién está yendo entre Haití y Congo. O sea que ya hay movilizaciones en ese sentido. Sí. Yo tengo una última muy cortita porque nos tenemos que ir y tenemos que dejar el programa, que hemos llegado al final, pero Médicos Sin Fronteras denunció en su momento la muerte de hasta 15 trabajadores miembros de la organización en Gaza específicamente. Entonces, sí preguntarte primero, yo sé que vos querés volver a Gaza, y ahí hay una pregunta más allá de lo vocacional de por qué y qué es lo que vos dejaste atrás en Gaza, que me imagino que también conociste un montón de gente y demás, y querés asistir ahí en ese sentido. Y por otro lado, ¿cómo manejaban los temas de seguridad en términos de ustedes cuando estaban ahí? Intentábamos ser rigurosos, no lo siguiente. O sea, era... días tenemos una reunión de actualización de seguridad en donde volvíamos a analizar el panorama porque podía cambiar de la noche a la mañana. Los protocolos de seguridad no son una opción, sino una obligación para todo el equipo, porque no solo te pones en riesgo vos, sino al resto del equipo también. Entonces es algo que nos tomamos con mucha seriedad, y hacíamos lo posible dentro de las normas que nos dieron para cumplir, sobre en qué horarios moverse, qué identificación llevar puesta, constantemente tener una cadena de a dónde avisar. En todos los lugares a donde íbamos hay lugares de hibernación en caso de que haya bombardeo cerca. Son innumerables la cantidad de reglas de seguridad que llevábamos. Antes de las 4 de la tarde ya teníamos que estar adentro de nuestra casa, que era una base, que originalmente era un restaurante, porque no podíamos estar fuera de la casa o en actividad mientras estuviese oscuro, porque lo veíamos como un factor de riesgo. O sea, es innumerable la cantidad de reglas de seguridad que teníamos que cumplir. Eso a mí me hace sentir segura, saber que hay de que hay un protocolo, de que lo estamos cumpliendo, de que hay una norma, pero bueno, siempre librados un poco a que el contexto cambie y tener que adaptarnos.
Sofía, muchísimas gracias, que puedas seguir descansando, que tengas éxito en tu próxima misión, porque será el éxito de muchos, seguramente. Ojalá que sí. Gracias de nuevo y nos vamos entonces con Sofía, con Brian, con nuestro super equipo, Alejandro Correa, Joaquín González, Gonzalo Yuria, Gonzalo Yuria. Nos vamos y nos quedamos con las ganas. Gracias, Alejandro Sofía. Hasta Ferrer. luego. Gracias.